Les voy a hablar acerca de 45 puntos de este libro, para aquellos que no saben de qué se trata este libro. Los protocolos de los sabios de Sión, pero yo le digo los protocolos de los malos de Sión o de los ignorantes de Sión. En este librito vienen plasmados o plasmadas todas las conspiraciones, maldades, perversidades, consignas que los judíos sionistas traen contra la humanidad. Este libro contiene actas, son 24 actas, y es un libro de insultos, de maldades, de, como les decía, de perversidades que los judíos traen contra la humanidad. Sí. Les empiezo a explicar. Sí, estos protocolos fueron redactados en el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, en 1879. Se los robaron o los sustrajeron de las arcas secretas del centro principal sionista actualmente en Francia. Se los robaron en Francia, ¿sí? Una mujer. Estos protocolos pues llegaron a las manos de Sergio Nilus, un profesor ucraniano antisemita, y fue él el que empezó a publicarlos, a editarlos, a darlos a conocer, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de que los dieron a conocer, llegaron a manos de Henry Ford en Estados Unidos, el inventor, el que inventó el primero. Y Ford los leyó y dijo que lo que decían estos protocolos era cierto, ¿sí? Entonces los empezó a publicar, también a editar, a duplicar y a repartir. Llegaron a manos de Hitler, ¿sí? Y Hitler los leyó y dijo que lo que estos protocolos dicen es cierto. Entonces Henry Ford le advirtió al pueblo, a la gente, al mundo, del peligro que representan los judíos. Y Hitler de por sí ya les traía coraje y duplicó su coraje al leer esta obra, bueno, este librito, ¿no? Y también porque dijeron que Jesucristo los había condenado, les había dicho que eran hijos del diablo. Sí, en los evangelios dice que Jesucristo les dijo que son hijos del diablo y tienen como padre el diablo, ¿sí? Así es. Entonces, su primera edición se llevó a cabo en 1902, son 24 actas que trae este libro. Trae como 3 prólogos y un epílogo, y por eso se ve más grueso, pues, pero en sí el contenido es pequeño, son 24 actas. Entonces, el origen de los protocolos se remonta a los tiempos de cuando la dispersión de los judíos, cuando la diáspora, sí. Entonces el Consejo de Ancianos, o más bien fueron elaborados por los jefes del pueblo judío durante la dispersión a la diáspora, sí, y finalmente fue presentado al Consejo de Ancianos por Teodoro Herzl en el primer Congreso Sionista realizado por él en Basilea en 1897. El objetivo de Herzl era, que era el promotor de dicho Congreso, no era la fundación del Estado judío, pero sí el dominio mundial de su nación. O sea que los judíos quieren el dominio mundial a través del dinero, de la religión, a través de la política. Los protocolos son un plan estratégico para la conquista del mundo, con el objetivo de colocar el universo bajo el yugo de Israel, ¿sí? Entonces ellos se basan en el pasaje bíblico de Isaías 65:9, cuando dice mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. O sea que dicen ellos que Dios les dio la tierra por heredad y que por eso ellos
ellos se creen los dueños del mundo, los amos del mundo, y que ellos son los dueños de todo. Y, pero ese es un pasaje bíblico que lo leen en forma literal, a la letra muerta. Esa tierra que Dios les dio por heredad es el paraíso al cual deben de regresar, ¿sí? El paraíso que está en otra dimensión, en la cuarta dimensión, o también su propio cuerpo que debemos de transformar, ¿sí? Al despertar conciencia, a crear el traje de bodas, ¿sí? Despertar todas las partes de nuestro ser, de nuestro espíritu, autorrealizarnos, así es. Entonces, los judíos son el pueblo más racista del mundo, sí, así se ha dicho que son el pueblo más racista porque ellos se sienten los elegidos de Dios y se sienten superiores a las demás razas, a las demás religiones, ¿sí? Son muy despectivos con las demás razas, con los demás países, con las demás religiones, ¿sí? Los judíos desprecian a los pueblos que les dan hospitalidad, sí, así es. Son los enemigos de la iglesia cristiana, son enemigos del cristianismo, socavan el cristianismo de muchas formas, también crean sectas, ideologías religiosas, políticas, o filosofías de mala clase para ir desplazando el cristianismo, para ir descristianizando a los países de Latinoamérica, a todos los países del mundo, ¿sí? Ellos implantan el escepticismo en la gente, el cisma, la división, las disputas religiosas, ¿sí? Crean confusión. Si, por ejemplo, muchas sectas que vienen de Estados Unidos son fabricadas por ellos, que vienen a México y a otros países de Sudamérica, fueron creados por ellos para crear confusión, porque algunas sectas de esas dicen que hablan de que no hay infierno, otros dicen que no hay Trinidad, que solamente hay un Dios y así. Entonces chocan con la Iglesia Católica Cristiana y generan una confusión en la gente, ¿sí? Así es. El comercio y la especulación no deben salir nunca de las manos de los israelitas, ¿sí? Su especialidad de ellos es el comercio y la especulación financiera. Ellos son muy buenos para los negocios, ¿sí? Ellos nunca pierden, entonces ellos promueven mucho la especulación financiera. ¿Qué es la especulación financiera? Ellos meten la idea de que arriesgues tu dinero, tu propiedad, tu patrimonio, haciendo negocios, que vendas tus cosas para hacer negocios, pero esas son aventuras financieras. Ellos las promueven, las financian, las promueven, y dicen ellos que al final de cuentas la riqueza de nosotros, de la gente que no es judía, de los goyim, o sí, de los gentiles, como nos llaman a nosotros, que no somos de su raza ni de su religión, las fortunas de los goyim o de los gentiles finalmente caerán o quedarán en sus manos, ¿sí? Eso es lo que buscan ellos, ¿sí? Entonces, ellos crean todo ese tipo de fantasías de negocios, de especulaciones financieras, innovaciones financieras, ¿sí? Ellos crearon las hipotecas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El rédito del dinero y todo eso, ¿no? Aquí en México hubo una época en los años 80 más o menos, en que muchas gentes vendían sus terrenos, sus casas, para meterle dinero en efectivo a los bancos, porque según el dinero ganaba mucho rédito, ¿no? Pero son estrategias que ellos usan, porque ya luego de un momento a otro colapsan ese tipo de transacciones, y el que sale perdiendo es el ciudadano, ¿sí? Eso es un espejismo, es una fantasía, esa situación. Entonces, dice derogar las leyes de los goyim, o sea que ellos aspiran a derogar las leyes de los goyim, porque desde luego ellos siempre aspiran a tener cargos legislativos, y así, teniendo un cargo legislativo, ellos derogan las leyes de los goyim, ¿sí? O sea, de los gentiles, de la gente que no es judía.
También buscan disolver la familia, desintegrar la familia, porque la familia posee valores, y ellos le tienen miedo a los valores, a la familia, a la clase media. Sí, también buscan desintegrar la clase media y la familia, porque la familia y la clase media conserva valores, es la que aporta pues muchas cosas: arte, filosofía, tecnología, ciencia, arte, ¿sí? Entonces, la clase media conserva valores, ¿sí? Y la familia, de luego buscan destruir la familia, porque la familia es la base de la sociedad, y ellos no quieren que haya estabilidad en la gente. Ellos buscan que dispersar, confundir, crear caos. Esa es una de sus especialidades de los judíos sionistas: crear caos en el mundo, ¿sí? Y pues eso es algo diabólico, ¿sí? ¿Ok? La política no tiene nada de común con la moral. O sea, la política la política es totalmente sin ética, sin valores. Es prostitución para ellos, ¿sí? Nuestro derecho reside en la fuerza, dicen ellos. Dice: el fin justifica los medios. Esa es una frase sobresaliente en este libro. Son maquiavélicos. El fin justifica los medios. No importa cómo lleguen ellos, cómo avancen, cómo procedan para lograr lo que ellos quieran. No importa por encima de quién pasen, lo importante es llegar a la meta, ¿sí? Pasando sobre los cadáveres de quien sea. Sí, así es. El populacho es bárbaro y lo demuestra en todas las ocasiones. Así le dicen al populacho. Dice: el populacho es bárbaro y lo demuestra en todas las ocasiones. El lema divisa, libertad, igualdad y fraternidad, es una farsa de Sion. Ajá. Ese lema es el que establecieron en Francia después de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, égalité, fraternité en francés, sí. Pero eso es un engaño, porque a través de utilizando la palabra libertad, lanzan a la gente a las calles a hacer guerras, guerrillas, revueltas, protestas, insurrecciones, ¿sí? Y a río revuelto, ganancias de pescadores. Esa es otra frase de ellos: a río revuelto, ganancias de pescadores. Han utilizado la palabra libertad para explotar a los pueblos, para saquearlos, para crear ríos revueltos, ¿sí? Porque la gente se lanza a las calles gritando libertad, que quieren libertad, ¿sí? Y pues después de la Revolución Francesa, supuestamente en Francia hubo libertad, igualdad y fraternidad, pero ninguna de las tres cosas hay, ¿sí? No hay libertad de expresión, no hay igualdad, ¿sí? ¿Cómo se llama? De derechos, igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. No hay leyes universales, ¿sí? No hay fraternidad, ¿sí? Entonces, Charles Darwin, Karl Marx y Federico Nietzsche fueron preparados por los sionistas judíos, para desmoralizar a los gentiles, para desmoralizar a la humanidad que no es judía. Sí, ellos fueron preparados. O sea, Federico Nietzsche desmoraliza a la gente en sus libros, ¿sí? Porque se burla de la esperanza. Dice que la esperanza es una tortura, ¿sí? Y que la compasión es de débiles, ¿sí? La compasión pero finalmente Nietzsche terminó compadeciéndose de un caballo que era maltratado por su dueño, ¿sí? en las calles de Turín, ¿sí? Terminó haciendo lo que dijo que no se debería hacer, ¿sí? Entonces, Charles Darwin es el científico que habla de la evolución de las especies, y que habla de que venimos del mono. Bueno, él no dijo que veníamos del mono, sus discípulos fueron los que dijeron que venimos del mono. Charles Darwin dijo que el hombre tiene un antecesor común, pero nunca dijo que era el mono, ¿sí? Pero de todos modos, pues Charles Darwin confunde si es un científico emanado de ellos. Bien, yo creo que traen de sangre judía también Darwin, Nietzsche y Marx. Marx, ni se diga, Marx es
el autor del materialismo dialéctico, el ideólogo del comunismo, el autor del manifiesto comunista, ¿sí? Y entonces ellos tres, Darwin, Carlos Marx y Nietzsche, fueron preparados por los judíos para desmoralizar, para confundir a la gente, a la humanidad, ¿sí? Hay que darse cuenta, ¿sí? Entonces la prensa, ellos están metidísimos en la prensa. Gracias a la prensa acumulamos todo el oro, ¿sí? Dicen ellos, ¿sí? Entonces tienen manipulada la prensa, la tienen comprada a través de un método llamado Hasbara. Ellos pagan millones de dólares a la prensa, a la radio y a la televisión, para que manipulen la opinión pública, para que digan mentiras, para que justifiquen la guerra de Israel contra Palestina, para crear confusión, desde luego, sí, para crear confusión. Los medios masivos de comunicación no hacen ruido, pero no informan, ¿sí? A veces ni la misma periodista que está hablando ahí, la misma locutora sabe lo que está diciendo, ni ellos saben, ni ellos están enterados de qué es lo que está pasando. Ellos también son marionetas, son manipulados, ¿sí? Dice, hemos procurado lanzar a todos los partidos los unos contra los otros. Sí, ellos, los judíos, son los encargados de crear los partidos políticos para que haya guerra, confusión, pleito. Por ejemplo, en los tiempos de Caifás y Anás, en los tiempos cuando mataron a Jesucristo, pues estaban los fariseos y los saduceos. Ajá. O sea, habían dos partidos, ¿sí? El partido de los fariseos y de los saduceos. Desde ahí ya hay partidos, ¿no? Es como, por ejemplo, el PRI y el PAN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, ellos crean los partidos, dicen. Hemos procurado lanzar a todos los partidos los unos contra los otros, ¿sí? Para que haya revuelta y todo eso. Pero al final de cuentas, los candidatos de cada partido, por ejemplo en México, al final de cuentas todos los partidos tienen un solo jefe. Cuando llegan a la presidencia, sea de derecha o de izquierda, tienen que rendirle cuentas a un solo jefe, pero no mexicano, de Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí? A los sionistas de Estados Unidos, como George Soros. Ya murió Henry Kissinger, David Rockefeller, pero ahí está George Soros. Entonces tienen que rendirle cuentas, sí. Entonces los candidatos de los partidos hacen como que se pelean, como que son diferentes, pero en realidad son lo mismo, pues obedecen a un solo patrón, y eso se le llama disidencia controlada, ¿sí? Que cuando cada candidato se mueve por su lado, ¿no? Y diciendo cosas diferentes, pero al final obedecen a un mismo jefe, y eso se le llama disidencia controlada, ¿sí? A esa diferencia que hay entre cada candidato, ¿sí? Entonces, otro de los objetivos de los sionistas es degenerar a los gentiles, ¿sí? O sea, a la humanidad que no es judía, pues, o sea, degenerarlos pues, a través de la televisión, de la radio, del internet, a través de la pornografía, de la brujería y todo eso, ¿no? Con todo tipo de vicios. Así es. Otro punto es, el populacho en su ignorancia cree ciegamente todo lo que le dan impreso, ¿sí? O sea, hay gente que hasta el día de hoy, a pesar de que hay internet, siguen leyendo el periódico, sobre todo señores de la tercera edad que no saben utilizar las redes sociales, que no saben manejar el smartphone, que no saben manejar el teléfono, siguen leyendo la prensa, ¿sí? Y pues los están engañando, ¿verdad? Sí, los están manipulando, porque pues ahorita en estos tiempos ya pues uno puede elegir, puede escoger muchas alternativas para informarse, no nada más la prensa, ¿sí? No es como antes que estábamos obligados a escuchar la radio, la televisión y la prensa, a leerla. Actualmente ya no. Entonces hoy hay más digamos más plataformas, más espacios informativos, ¿verdad? Entonces
La Revolución Francesa, obra nuestra, es obra nuestra, dicen ellos. La Revolución Francesa fue provocada por los sionistas, como les decía en otro video, ¿no? Que las guerrillas, las revoluciones, los estados policiales, las guerras de agresión, los estados de sitio, etcétera, todos los problemas, todos los disturbios que hay en el mundo que tengan que ver con revueltas, revoluciones, de cuestiones de policías, son provocados por ellos, ¿sí? No son levantamientos genuinos. Mire, por ejemplo, acaba de pasar el movimiento estudiantil de la generación Z. Hace como no sé cuántos meses, pero es en este año que estamos. Fue en este año que estamos. Entonces, la juventud nunca ha sido, digamos, nunca se ha levantado en insurrección en forma espontánea, en forma autónoma, pues, o sea, los jóvenes siempre han sido manipulados, ¿sí? Y ahora este movimiento que hubo de la generación Z estaban siendo manipulados o movidos, financiados por George Soros, ¿sí? Uno de los judíos sionistas de Estados Unidos que se dedica a manipular a los migrantes, a los estudiantes, a destruir, pues, a socavar gobiernos, a socavar religiones, etcétera. Entonces, es como en el movimiento del 68, el movimiento estudiantil del 68 en México, ¿no? Que los jóvenes estaban siendo o fueron manipulados por el Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Ajá. Y entonces la Revolución Francesa fue provocada por ellos, ¿sí? Más adelante les hablaré algo más de la Revolución Francesa. Los pueblos cristianos son abyectos, dicen ellos, y esta favorece nuestra independencia, ¿sí? La palabra libertad pone a la sociedad en pugna con todos los poderes, ¿sí? Así es. Dice, las especulaciones en el mundo de los negocios crearon una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón. Las especulaciones en el mundo de los negocios crearán una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón. Uh-huh. Así es. Ya hablamos de la especulación financiera, ya platicamos de eso. Los jesuitas, dice, ellos hablan de los jesuitas, dice, solo ellos pueden combatirnos con ventaja en la ciencia de gobernar, ¿sí? Y dicen que los únicos que les pueden hacer competencia a ellos son los jesuitas, ¿sí? En la cuestión de gobernar, ¿sí? Porque los jesuitas están bien preparados, ¿verdad? Poner en desacuerdo a los gentiles, ese es otro de los objetivos de ellos, poner en desacuerdo a los gentiles, ¿sí? A los goyim. Sembrar odio de religión y de raza entre los gentiles, odio entre naciones vecinas, así es, a eso se dedican ellos, odio entre religiones, así es. Confundir, meter ideas y opiniones contradictorias entre la gente para que los gentiles se pierdan en un laberinto, o sea, es lo que les digo. Aquí la palabra clave es confusión, esa es su especialidad de los judíos, confundir, así es. Eso es un acto satánico, ¿eh? ¿Sí? La fortuna de los goyim, o sea, de los gentiles, está en nuestro poder, dicen ellos. Promueven el abandono del campo, es decir, que las mejores inteligencias abandonen el campo a través de la migración hacia la ciudad. Dice, los judíos están rodeados de economistas, ¿sí? Claro, pues sí, es que pues ellos son los dueños del dinero y de los bancos, ¿cómo no van a estar rodeados de economistas? Así es. Los cristianos son como rebaños de borregos y somos para ellos el lobo, dice. Ellos son el lobo y nosotros somos los rebaños de borregos, así es. Sí, porque manipulan a través de la televisión, la radio y la prensa, ¿sí? Abolición de religiones. Ellos buscan abolir todas las religiones e implantar el judaísmo como religión oficial en todo el mundo. Y eso lo quisieron hacer a través de Carlos Marx. Sí, ahorita les voy a hablar de eso. Dice, en este libro, los sionistas judíos dicen así: no importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo,
El día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. O sea que ellos buscan abolir todas las religiones, metiendo ateísmo, pero de manera subliminal meten el judaísmo, ¿sí? Entonces, dice, el día que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Cuando la revolución rusa, ellos la financiaron, la promovieron, la hicieron los judíos sionistas, ¿sí? Trotsky era judío. Y ahí en Rusia implantaron el comunismo, ¿sí? Emanado de Carlos Marx, ¿sí? Y entonces, como Carlos Marx era un rabino judío, ¿sí? Religioso, no era ateo, entonces en Rusia los comunistas bolcheviques perseguían a todas las religiones menos al judaísmo, ¿sí? Y es lo que aquí está diciendo, ¿sí? Así es. Entonces Carlos Marx fue un rabino judío que se hizo pasar como ateo, pero en realidad no era ateo. El día en que falleció, dicen que le hicieron pompas fúnebres de gran rabino, ¿sí? Sí, así es, y entonces él creó esa farsa del materialismo dialéctico para destruir todas las religiones a través de una frase que dice: la religión es el opio del pueblo, ¿sí? O sea, por eso aquí dice, en este libro, no importa que nos toque llenar el mundo del materialismo y de repugnante ateísmo, ¿sí? Entonces, por eso Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo, para destruir todas las religiones, para destruir las ideas religiosas, pero eso sí, de una manera sutil, meter el judaísmo, ¿sí? El judaísmo, ¿sí? Entonces, es lo que venimos viendo en estos tiempos, de que a través de sectas religiosas o ideologías que vienen manufacturando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, desde el siglo pasado, la CIA, por ejemplo, ha creado varias sectas evangélicas que han mandado a Latinoamérica y al resto del mundo con el fin de socavar al cristianismo católico y meter otras ideologías que no tienen nada que ver con Cristo, ¿verdad? Distorsionando el Evangelio de Jesucristo, presentándose como cristianos, pero en realidad no son cristianos, son judíos, que te vienen hablando de la Torá, del Taná, del Antiguo Testamento, ¿sí? De Jehová, te vienen hablando de Yahvé, incluso hasta en la misma Biblia católica latinoamericana, ahí metieron el nombre de Yahvé, ¿sí? Entonces, Yahvé no es Dios, Yahvé es ese demonio que mandó matar a Jesucristo, el autor intelectual de la muerte de Jesucristo. Yahvé es ese demonio que dijo Jesucristo de que eran hijos de ellos, de quien eran hijos ellos, los judíos. Jesucristo le dijo, sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos judíos, y ese diablo al que se refiere Jesucristo es Yahvé, así es. Entonces Yahvé es el príncipe de los demonios, es el autor intelectual de la muerte de Jesucristo, y entonces en la Biblia latinoamericana aparece el nombre de Yahvé, sí, así es. Y entonces muchas sectas religiosas que ellos han fabricado aparentemente son cristianas, pero si ustedes observan, ellos no practican los rituales que hizo Jesucristo, como la cena con el cáliz, ¿sí? La Eucaristía, que es la partición del pan y la bendición del vino. No celebran la Navidad. ¿Qué otra cosa no hacen? Varias cosas que ellos no hacen. Ellos no hacen varias prácticas espirituales que hizo Jesucristo, ellos no las hacen, no las practican. Me refiero a las sectas, ¿no? A las sectas evangélicas que vienen de Estados Unidos. Ajá. Entonces, de alguna manera, ellos quieren meter el judaísmo a través de distintas ideologías. Ya ven que están los mormones, están los testigos de Jehová, los adventistas,
y así, los pentecostales, etcétera, etcétera. Entonces, esas sectas vienen hablando de otras cosas, sí, vienen enfatizando mucho el monoteísmo, sí, la religión de Moisés, el judaísmo, pues, el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, dijo Carlos Marx en una carta que le mandó a un colega de él, a otro rabino, que se llamaba Baruch Levi, le dice: mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal con capital en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Quieren establecer la dictadura del proletariado. Mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal con capital en Jerusalén y nos adueñaremos con capital en Jerusalén. Fíjate. Entonces, aquí habla del Talmud, Carlos Marx, ¿sí? Dice, para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. O sea, él habla del Talmud, que es un libro religioso. O sea, Carlos Marx era un hombre religioso, ¿sí? Así es. Era un rabino, así es. Y en una junta que tuvieron en Europa, no recuerdo qué país, Carlos Marx negó que fuera marxista. Él se levantó de su asiento y gritó 3 veces: yo no soy marxista, yo no soy marxista, yo no soy marxista. Así es. En la primera internacional, así se llamó esa reunión de obreros. Y a partir de ahí apareció un grupo que se llamó los bolcheviques. A partir de que Marx dijo que no era marxista. Los bolcheviques fueron los que hicieron la revolución rusa, los que mataron al zar, al último zar ruso, ¿sí? Los bolcheviques. Entonces, las crisis económicas han sido producidas por nosotros entre el cristianismo, ¿sí? Las crisis económicas, ellos las provocan. Todo lo que tenga que ver con la economía es provocado por los judíos sionistas, sí, así es. Así es. Los emprestitos como la espada de Damocles están suspendidas sobre las cabezas de los gobernantes, ¿sí? O sea que ellos les dan préstamos a los países en vías de desarrollo y dice que esos préstamos están como la espada de Damocles colgando sobre la cabeza de los gobernantes, y ellos mismos dicen que los goyim, los gentiles o los ciudadanos de los países pobres, como por ejemplo los países de Latinoamérica, son unos tontos porque se dedican a prestarle dinero a ellos en lugar de ellos generar sus propias riquezas, en vez de que ahorrar, pues y no andarse endeudando, ¿verdad? Hasta ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Los mismos judíos, ¿sí? Entonces, a los gentiles o a la gente que no es judía, ellos le llaman bestias de carga. Con ese nombre designan a los gentiles siempre. Y lo dice este libro, y lo dice el Talmud. ¿Sí? En el Talmud también, el Talmud es un libro de judío que también insulta, o sea, es un libro de puros insultos, ¿sí? Que también insultan a Jesucristo, ¿sí? En el Talmud ellos dicen que Jesucristo es un bastardo, ¿sí? Así es, y hasta el día de hoy pues, odian a Jesucristo, diciendo que no es un profeta, que no es hijo de Dios, ¿sí? Recuerden que los judíos mataron a Cristo a través de Caifás y Anás. Caifás y Anás eran sacerdotes, los sacerdotes judíos Caifás era como el papa, ¿sí? O sea, y Caifás representa al demonio de la mala voluntad. Le tuvo mala voluntad del Señor y se la sigue teniendo hasta el día de hoy. Los sacerdotes, obispos, cardenales y papas del Vaticano son la continuación de Caifás y Anás. Es la misma forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿sí? Así como el Vaticano, que es la continuación del Imperio Romano, los papas hoy día siguen diciendo que ellos son dioses, ¿sí? Y yo me lo creía a mentira,
pero ya lo dijo un pastor por ahí, adventista, dice que en una enciclopedia llamada Pronta Biblioteca está escrito, esa enciclopedia es católica, y ahí está escrito que el Papa León XIII dijo que ellos son Dios en la tierra y tienen la capacidad de modificar las leyes divinas, ¿sí? Así es, y mucha gente no sabe eso, pues. ¿Y por qué se creen dioses? ¿Por qué se dicen que son Dios? Porque los emperadores romanos se tenían como dioses, les decían dioses, pero ¿de dónde obtienen eso? ¿De dónde viene eso? Desde los egipcios, porque los faraones egipcios decían que ellos eran hijos de Ra, de Dios, pues. Entonces, pero en aquellos tiempos los egipcios los faraones sí eran personas iluminadas, dioses, sí eran dioses vivientes, eran hierofantes, sacerdotes, pero esos eran los egipcios, pero ya después, pues los emperadores no eran dioses, eran hombres comunes y corrientes, eran asesinos, eran psicópatas, ¿sí? Ahí está Calígula, Nerón, ese de Cómodo, Tito Flavio Vespasiano, sí, unos criminales psicópatas, sí, así es, y se tenían como dioses, sí, y esa idea pasó a los papas, porque los papas son la continuación de los emperadores y también la continuación de Caifás y Anás, así es. Cada vez que el Cristo viene al mundo, lo odian tres tipos de hombres: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Así es. Los sacerdotes lo odian porque las ideas revolucionarias del Cristo no encajan en sus dogmas. Los escribas lo odian porque sus ideas revolucionarias no encajan en sus teorías. Y los escribas son los intelectuales de hoy. Y los ancianos lo odian porque las ideas revolucionarias del Cristo no encajan en sus ideas fijas y petrificadas. Así es. Entonces, lo que pasó hace 2000 años con Caifás y Anás y Herodes y Barrabás y Pilatos y Judas, sigue existiendo hoy. El fariseo interior, todos llevamos un fariseo interior, todos los religiosos de hoy son fariseos, ¿sí? Y esa sentencia que le hizo Jesucristo a los fariseos cuando les dijo: generación de víboras, sois de vuestro padre el diablo, no solo se lo dijo a los fariseos, nos los dijo a todos. Así es. Hoy existen los fariseos, que son todos los religiosos de todas las religiones, y está el fariseo interior, porque fariseo es sinónimo de hipocresía, y nosotros llevamos todos al fariseo interior, ¿sí? Llevamos al Judas interior, que es el demonio del deseo, y el deseo es la causa del sufrimiento, dicen los budistas, del Buda. Así es, cuando eliminamos el deseo termina el sufrimiento. ¿Y cómo elimina el deseo el Buda? A través de las 4 nobles verdades y a través del óptuple sendero, hacer todas las cosas correctas, ¿verdad? Recto pensar, recto sentir, recto actuar, recto obrar, recta forma de ganarse la vida, recta comprensión, etc. Entonces también está dentro de nosotros Pilatos, el demonio de la mente, esa persona que se lava las manos, que se justifica y que nunca reconoce sus errores, es Pilato, la mente actuando en nosotros, ¿sí? Está Barrabás dentro de nosotros también, que es el demonio de la perversidad, porque recuerden que liberaron a Barrabás y mataron al Cristo, pero antes de liberar a Barrabás, alguien preguntó, no sé si fue Pilatos, que le preguntó a toda esa gentuza que había reunido Caifás, a todos esos testigos falsos para que vociferaran contra Jesucristo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A esa chusma, a esa gentuza que juntó Caifás y Anás, alguien le preguntó, no sé si fue Pilato: ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o al Cristo? Y todo el mundo gritó: a Barrabás. Entonces, la humanidad tiene liberado a Barrabás, al demonio de la perversidad, desde hace más de 2000 años. Incluso desde antes de Cristo ya existía Barrabás, porque toda persona perversa es un Barrabás. Así es. Es como
estoy hablando de que son arquetipos, ¿sí? Judas y Herodes son arquetipos del mal. Siempre han existido, incluso antes de Cristo, porque son los poderes fácticos, que siempre han existido antes de Cristo y después de Cristo. A Jesucristo lo mataron los poderes fácticos, así es. El rey Herodes sigue existiendo, son los poderosos, ¿sí? De Estados Unidos, de Europa, la gente más poderosa, los dueños de los bancos, ¿sí? El Foro Económico Mundial, la ONU, la OMS, la NASA, el mismo Vaticano, el ejército, la Mossad. Esos mismos poderes fácticos fueron los que mataron a Jacobo Greenberg en México por saber de más, ¿sí? Por estar investigando cómo desarrollar la clarividencia, el sentido espacial, la telepatía, el potencial transferido, cómo desarrollar los sentidos internos, ¿sí? Que de por sí ya teníamos hace muchos años, muchos milenios, ¿sí? Y mataron a Nikola Tesla por saber de más, por saber nada más. Entonces, esos son los poderes fácticos. Ese es el rey Herodes matando a los sabios. Recuerden que la Biblia dice que en los tiempos de Herodes, cuando nació Jesucristo, mandó matar a todos los niños. Esos niños representan a los sabios, a los filósofos, a los psicólogos, a los psíquicos. Entonces, Herodes en todos los tiempos va a ser el mismo. No va a permitir que hayan sabios, que haya gente con más inteligencia, porque eso le molesta a Herodes. Son los poderes fácticos. Herodes no es un personaje que existiera hace 2000 años. Herodes siempre ha existido y seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Así es. Entonces, la raza judía fue organizada, dice ya como último punto en este libro, dice, la raza judía fue organizada en forma que nadie pueda mezclarse con ella y sorprender sus secretos. Ha sido dicho a los judíos por sus profetas que Dios les había elegido para reinar sobre la tierra. Se les ha hecho saber que solo ellos son los hijos de Dios, o sea, los judíos, y la única raza digna de ser llamada humana, ¿sí? O sea, ellos son llamados humanos, nosotros no. Todas las otras no han sido creadas por Dios, más que para que sirvan de bestias de carga, esclavos de los judíos, y a los que les ha dado un aspecto humano para que los judíos no tengan tanta repugnancia en aceptar sus servicios. O sea que Dios, a nosotros, los que no somos judíos, sionistas, Dios nos ha traído al mundo con cuerpo de bestias, pero con rostro humano, para servirles a ellos, de tal manera que la cara que nos puso Dios es para que no los espantemos a ellos, ¿sí? Entonces somos sus sirvientes según ellos, ¿sí? Pero los judíos siempre han sido mal vistos en el mundo, porque hay un inconsciente colectivo en el ser humano, de manera inconsciente o consciente. La gente sabe que ellos fueron los que mataron al Cristo, ¿sí? Está en la Biblia bien escrito, bien expresado, a través de Caifás y Anás. Caifás y Anás eran judíos, ¿sí? Ese Caifás y Anás tienen las mismas características del Papa, del cardenal, del obispo, del sacerdote, ¿sí? Entonces, los judíos lo entregaron ante los romanos para que lo ejecutaran. Incluso Pilato dijo que no encontraba ninguna falta en Jesucristo, ¿sí? Entonces, más bien lo mataron por la insistencia de Caifás y Anás, ¿sí? Entonces, eso era todo respecto a los protocolos de los ignorantes de Sion o de los malos de Sion, ¿sí? Este librito se lo recomiendo que lo lean, ¿sí? Muchas personas dicen que nosotros somos conspiradores, que esto es una conspiración, pero no, esto es una realidad, todos los días lo estamos viviendo. Todo lo que está pasando actualmente en el mundo está escrito aquí. Este es un libro vigente que no pasa de moda. Fíjense, ya lleva 100 años que lo publicaron, más de 100 años que lo publicaron,
lo dieron a conocer y sigue vigente. Toda la maldad que hoy se realiza en el mundo viene de los sionistas judíos y está escrita aquí. Ajá. Pero son cosas muy, muy groseras, muy, muy perversas. Es un libro que da repugnancia y da coraje, ¿verdad? Entonces, da coraje leer este libro, te despierta el coraje contra ellos, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que esta gente fuera tan abyecta, tan deleznable, ¿sí? Tan culera, dispénsame la palabra, pero lo que aquí se dice es de lo peor, así es. Gracias por ver el video.